obviamente, y está dirigida al Poder Ejecutivo Nacional, perdón, para que se aplique en las zonas fronterizas de la provincia de Salta las medidas de protección del espacio aéreo y, bueno, se ponga en vigencia lo que se llama la ley de derribo. Bueno, vamos a preguntarle, obviamente, que esto seguramente, y está muy en línea con lo que ha pedido hace una semana también el gobernador de la provincia, después que hemos conocido este caso de la avioneta caída en Rosario de la Frontera. Así que, Socorro, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, hola Indio, hola Soledad, buenos días. Buenos días. Bueno, contame un poco, porque esto se suma, digamos, a una cantidad impresionante que hay de pedidos. Creo que el gobernador Sáenz incluso le ha pedido a los legisladores nacionales que se ocupen un poco de este tema. Exacto, mira, ya era el mes de marzo, cuando iniciábamos la tarea legislativa, cuando el gobernador venía insistiendo con este aspecto, y fue con motivo de lo que era el desembarco del Plan Roca y otras acciones que desde Nación empezaban a acompañar la petición del gobernador. Y allí, al inicio del periodo legislativo, ya el gobernador planteaba este tema, y de hecho, en esa oportunidad presenté este proyecto que será tratado mañana, que es un proyecto de declaración solicitando la aplicación de leyes de protección del espacio aéreo. Hubieron otras prioridades, lógicamente, transitó todo el año, y con motivo de la situación presentada hace pocos días con esta avioneta en Rosario de la Frontera, no queda margen ya para esperar en una expresión que, si bien es un proyecto de declaración de legisladores provinciales, que no son los que tenemos la potestad constitucional y legislativa para dictar este tipo de leyes para con la frontera, es importante, como ciudadanos salteños, que expresemos de manera formal, a través de este método, nuestro acompañamiento a la decisión del gobernador, o a este pedido ya reiterado del gobernador de hace meses o años, para que de una vez por todas se controlen nuestras fronteras. ¿Por qué lo digo? Porque ya han existido proyectos como decretos en la época de Macri, o han existido numerosas presentaciones en la legislatura nacional, es decir, en el Congreso. Sin embargo, nunca se le dio tratamiento, ni mucho menos aprobación. Con lo cual, si surge un decreto, no es una política de Estado permanente, como sí lo es cuando es una ley. Entonces, que nosotros hacemos ante esta situación consecuencias avionetas, una de las tantas que ingresan a nuestro país, como fue esta última conocida, donde sabemos que son avionetas recicladas en otros países, con matrículas falsas o fraudulentas, con pilotos que son captados por las organizaciones narcos para que realicen esos fines, cuando sabemos que existen más de cientos de rutas donde se sobrevuela a niveles bajos para lograr el ingreso de la droga, donde hemos tenido una salta, donde hemos tenido jueces depuestos como consecuencia de su vínculo con la droga. Nosotros ya no podemos mirar para otro lado. Entiendo que la provincia de Salta tiene que ponerse firme hoy con esta manifestación de declaración. Los legisladores nacionales que les interesa nuestra provincia deben hacerse eco también y dictar un proyecto de ley. Yo estudiaba en estos días y vi cómo a nivel nacional se presentaron más de 17 proyectos vinculados a cuestiones del Código de Aeronáutica, o cuestiones vinculadas al cuidado de espacio aéreo, pero indudablemente cada presentación no era de legisladores pertenecientes a las provincias donde padecemos con mayor fuerza como provincia de ingreso de la droga, que si bien afecta al país entero, o que luego nos utilizan como vehículo o vía para luego llegar, por ejemplo, a Europa, como se entiende que era este cargamento último de la avioneta. Lo notable es que los legisladores de Salta, salvo en un caso que leí del doctor Viela, no hay legisladores salteños que se hayan preocupado por este tema. Acá no se trata de 2 o 3 legisladores salteños solamente, se trata de que un Congreso Nacional entienda de una vez por todas que si la Nación no toma acciones necesarias, serias, continuas, permanentes, de control de la frontera y sobre todo del espacio aéreo, esto no se va a terminar, o al menos no se va a modificar pensando que paulatinamente podemos empezar con esta lucha. Fíjate que cuando hablamos de ley de derribo,
o de control del espacio aéreo, porque yo sé que la ley de derribo como tal provoca algunas discusiones en cuanto a cuestiones vinculadas a derechos humanos. Hablemos de protección del espacio aéreo. Cuando hablamos de avionetas que pasan, no solo hablamos de drogas, hablamos también de la existencia del tráfico de armas, del tráfico de personas, de la afectación social que significa el consumo. Es decir, estamos hablando de proteger una sociedad toda y de terminar de ser ruta para que después, mira, este cargamento significaban $5 millones. Cuando lo entreguen en Europa, está valuado en $12 millones. Y vos fíjate en el interín todo el daño que provoca en la sociedad en Argentina. Y estamos hablando solo de 364 kilos de coca de estas últimas horas, ¿sí? O de estos últimos días. Yo creo que es importante, Inge, perdón, con esto ya concluyo, sí, que nosotros tenemos que tener una ley nacional con un protocolo estricto, donde tenga distintas medidas de progresividad y de proporcionalidad. Es decir, no estamos diciendo vayan y bajen aviones, estamos diciendo pongan en la agenda como prioritario el control de nuestras fronteras con un protocolo que avance con todo lo que hoy tienen otros países. Porque vos fíjate que además hay muchos países latinoamericanos que ya tienen leyes similares, donde primero se hace un control del plan de vuelo, se observa si esta persona estaba autorizada, si tiene una matrícula real, luego se hace un control de la matrícula por alguna otra avioneta o avión que se dirija al lugar según la matrícula declarada en caso que lo hicieran. Hay reconocimiento visual de esa matrícula en este vuelo alternativo que se envía. Es decir, hay distintas instancias. Luego se le emiten señales de luces en caso que no acepte el aterrizaje como se le está pidiendo. Y el derribo es el último extremo, el último caso, cuando la avioneta ya fue interceptada, se la descubrió hostil y se revela todo tipo de petición previa que se realiza. Es decir, no hay que tener miedo y hay que pensar que una ley elaborada con un buen protocolo, imitando otras legislaturas existentes y con la decisión política nacional, es la única manera, Indio, que nosotros podamos empezar a tener una política seria de lucha contra el narcotráfico. Hace un rato hablábamos con Gerardo Rebac y lo mencionaste al pasar incluso, por eso me quería detener en esto. Yo no me acordaba con detalle, pero creo que en el gobierno de Mauricio Macri se empezó un trabajo de radarización en las fronteras y creo que estaba previsto indudablemente implementar esta ley de derribo, que creo que se hizo a través de un decreto que lo mencionabas vos, Exacto, pero que después, exacto, con la llegada de Alberto Fernández y particularmente de Aníbal Fernández al Ministerio de Defensa, donde decía se empezó... que la inseguridad era una sensación. Exacto, exacto. Sí. E incluso se empezó, digamos, a retroceder con esta radarización que se había empezado a instalar. Creo que hasta se desactivaron mecanismos de radarización, que es fundamental, digamos, para esto, ¿no? El tema de los radares es el principio, digamos, de esta ley de derribos. Es fundamental. Yo te repito, lo único que se conoce así de manera firme fue la época que estaba Macri, que estaba Patricia Bullrich y que vino con esta idea de radarización y que surgió ese decreto. Pero por eso yo hago hincapié. Ese decreto es una decisión política de turno. El gobierno subsiguiente, como bien lo estás planteando vos, en cabeza de estos nefastos Fernández, no hicieron caso omiso a ese decreto, es porque en la época de Macri, al no existir una legislación vigente, esa decisión no fue una política de Estado permanente y continua, que es lo que yo te decía al inicio. Nosotros necesitamos una verdadera ley de derribo, pero lógicamente de nada nos sirve una verdadera ley de derribo o de control del espacio aéreo si no existe una decisión política. Y yo me voy a aferrar a las palabras que dijo el presidente Milei el otro día en otro aspecto. A mí me gustan los desafíos. Bueno, ¿cómo me gustaría que el presidente Milei, a través de la ministra Bullrich, asuman este desafío que de verdad va a cambiar la vida no solo a los argentinos, sino al mundo en general? Somos hoy ruta de paso de la droga, somos hoy víctimas del narcotráfico, somos hoy víctimas de la trata de personas, tenemos instituciones infectadas, hemos tenido casos de jueces con jury, hemos tenido personal de policía conocidos con afectaciones en esta, con incidencia de droga en su actividad. Es decir, cuando la droga, y vos fíjate que Bolivia, muchos dicen que fue el acuerdo de Fernández con, digámosle así, Evo Morales y Fernández, que tenían las fronteras descuidadas. ¿Sí? Bueno,
si hay dos países limítrofes que van a hacer caso omiso a cualquier tipo de política de control, ahora que ha cambiado el gobierno, bueno, dictemos la primera herramienta necesaria, si es que está la decisión política, que es una ley permanente y continua, para que de una vez por todas nosotros sepamos que nuestra frontera se controla. Y seguro que van a empezar a buscar otro camino. Pero vos sabés que esto va en línea, Socorro, y te cuento que hace un rato nada más entrevistamos al doctor Cardoso, que es abogado de esta familia de estos chicos que fueron secuestrados en Aguas Blancas. Secuestrados, se pidió un rescate de $5.000 y se presentó una persona a cara descubierta, a plena luz del día, en la puerta a la casa de esta familia a pedir la plata. La retiraron, resultó ser medio vecinos, vive a escasas cuadras de esta gente y a plena luz del día, sin ningún tipo de problemas ni miedo a absolutamente nada. Es decir, hay una sensación de impunidad ahí, digamos, sorprendente. Así es. Bueno, esos son los casos más emblemáticos que uno conoce, Indio, pero ¿cuántos hay? Sí, claro. Esto porque... Que nos atraviesan como sociedad, exacto, que toman estado público. Pero lo cierto es que mientras nosotros sigamos con estas fronteras permeables, tema que no se va a resolver en un solo gobierno o con una sola ley, pero que sí puede ir aminorando con una fuerte decisión política y con una ley que marque continuidad, y eso por eso yo insisto, que es necesario que las distintas legislaturas provinciales empecemos a hacernos eco de este pedido del gobernador, y sobre no solo la que estamos inmediatamente impactada por nuestra situación fronteriza, sino todas como interés real. Vos tenés Rosario, que no es bueno, sí, también es fronteriza, pero vos tenés Rosario a la cual le llega la droga, nosotros tenemos que ser cada una de las legislaturas locales, manifestarnos, y sobre todo que los legisladores nacionales escuchen a cada una es decir, todos desde nuestro lugar debiéramos hacernos eco y lograr, Indio, de verdad que se haga la ley. Son 17 los proyectos vinculados que he visto a lo largo de estos últimos años a nivel nacional, te repito, lo estuve leyendo, y que no han tenido no han llegado a buen destino. Sí, hay miedo que es aparecen los defensores de los derechos humanos con el tema de que nadie puede ser juzgado sin juicio previo, que no podés matar porque sería una pena de muerte. No estamos diciendo que maten, se conoce un solo caso cuando uno se pone a analizar que se haya hecho un derribo por error y que era una madre con una hija que murieron. Es un caso de Perú, es el único. Después no se conoce que se haya derribado aviones, pero sí se conoce que hay metodología de instar a aquel irregular, a aquel hostil, a aquel vector que está volando de manera clandestina, de que aterrice y se los vaya detectando. Bueno, ojalá esto sea escuchado, ojalá, bueno, se apruebe este pedido que presentaste y que esto sea escuchado por las autoridades nacionales para que se pongan en marcha de manera inmediata. Vamos a ver, porque esto va a coincidir, está coincidiendo con el alejamiento del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que va a asumir en el Senado de la Nación. Esperemos que las autoridades que se designen en esa área le den prioridad y la importancia que este tema tiene de manera urgente. Así que bueno, Socorro, como siempre... Espero que la sigan, y te repito, y que el presidente asuma también este desafío, porque vos fíjate que, repito, en la época de Macri fue Patricia Bullrich la que vino con la idea de la radicalización. Sí, el gobierno posterior fue el que la dejó en el cajón. Decisiones políticas. Ojalá quien continúe en las tareas de Bullrich, bueno, escuche esto y avance. Son decisiones políticas exclusivamente, así que espero que se las tomen en la línea correcta. Gracias, como siempre, Socorro. Hasta cualquier momento. A ustedes, que tengan buen día. Hasta luego, adiós. Adiós.